pastos verdes me apacientas. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean bienvenidos a su programa En Intimidad. Nos sentimos muy honrados, muy contentos, muy alegres de que nos acompañe nuestro hermano Abel Garzón, un hermano que creo que es muy usado por Dios, un hermano que ama la obra, un hermano que tuvo la disposición de acompañarnos en este día. Y pues, sé bienvenido, Abel, a este programa En la Intimidad. No, pues gracias, David, por la invitación y bueno, es un gusto, un placer y un honor estar aquí. Bueno, nosotros nos sentimos muy honrados, mi hermano Daniel que sigue en las cámaras y nosotros que estamos aquí en la transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema es muy importante y lo queríamos comentar contigo, Abel, porque realmente toca nuestro corazón y queríamos reservar este tema para exponerlo contigo, y es: cada oveja tiene el pastor que se merece. Ok. Cada oveja tiene el pastor que se merece, y yo creo que es un tema delicado. Sí. Es un tema que hay que abordarlo con cuidado, pero también creo que es un tema necesario para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Voy a leer brevemente ahí en Marcos capítulo 6, en el versículo 34, que dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Entonces, en este contexto, Abel, de que Jesús vio la multitud y vio a la gente y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué toca tu corazón o crees que es de suma importancia que cada oveja en verdad evalúe el pastor que tiene a cargo? Bueno, es, como dijiste, es un tema muy delicado. Creo que hay que llegar a un equilibrio como en todo, porque, ¿cómo decirlo? La verdad es que sí hay situaciones complicadas a veces en un sentido de liderazgo a veces de la iglesia. Pero también, si no es con cuidado esto, también nos podemos ver críticos, Sí. ¿no? De liderazgo, y siento que es algo que también es delicado. Yo pienso que partiendo de lo que tú acabas de leer, de cuando dice Jesús que está hablando y las ve como ovejas que no tienen pastor, o sea, y tiene una compasión en su corazón, una necesidad de proveer un pastor a aquellas personas que están en la vida, o que en algún momento estábamos en la vida sin un pastor. Y yo creo que bajo ese contexto, yo entiendo que el deseo de Dios es proveernos un pastor. Primeramente, entender que Jesús es nuestro pastor, ¿no? Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Claro. O sea, Él es nuestro enfoque y nuestro ejemplo a seguir. Exacto. Pero también entendemos que, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, Dios nos quiere proveer de un pastor, un padre espiritual, que nos pueda ayudar a conocer a Jesús y que nos pueda llevar a la madurez y que nos pueda llevar a aportar para prepararnos para cumplir el propósito que tenemos en Cristo nosotros. Así es, Abel. Yo creo que de entrada entonces podemos decir, y yo veía algunas características de las ovejas, y una de ellas es que la oveja necesita un rebaño, ¿no? Así O sea, es. una oveja aislada es muy vulnerable a los depredadores. Una oveja aislada pues es prácticamente su muerte, se muere por una u otra razón. Entonces la oveja necesita un rebaño, ¿no? Entonces, de entrada queremos decir que todo cristiano es indispensable que tenga una iglesia donde congregarse. Así ¿no? es. Que un cristiano tenga una iglesia donde reunirse, no creemos nosotros, en el programa, mi hermano Daniel y yo creo que comparto esto con mi hermano Abel, no creemos en llaneros solitarios, ¿no? De que yo me disperso de aquí y yo solito voy con Dios. Así es, no. La oveja necesita un rebaño y el rebaño necesita un pastor. Así es. ¿No? Un pastor que, como bien dice, es un pastor que lo guíe, que también le dé un crecimiento a la oveja.
¿no? Entonces, de entrada sí queremos muy puntualizar que el cristiano es indispensable que tenga un pastor y que sea un hermano. Así es. Ahora de ahí vamos a partir, ¿no? Vamos a ir a un punto más específico. ¿Cómo nosotros podemos evaluar que estamos o tenemos un buen pastorado, o si realmente es el lugar donde nosotros estamos el indicado? Si nosotros podemos tener un parámetro, los hermanos en Cristo pueden tener un parámetro, una guía para saber si realmente están siendo guiados por un pastor, que ya vimos que es necesario. Bueno, yo diría primeramente al propósito del por qué Dios nos da un pastor. Yo entiendo que parte, la Biblia enseña, por decir, Ezequiel 34 es uno de los pasajes donde se habla de la tarea del pastor, y la tarea del pastor es vendar a ahora sí que a la perniquebrada, cuidar a la enferma, ir por la descarriada, y la verdad es que, bueno, ahora sí que los que estudian sobre todo esto, se habla de que de las profesiones más difíciles en realidad es el de ser pastor. ¿Es cierto? Entonces, desde ahí entra un desafío, porque todo el que a final de cuentas quiera entrar o es llamado a ser pastor, también estamos hablando de que es una tarea muy difícil que se tiene que solamente con la gracia de Dios vas a poder llevar adelante o sacar adelante. Pero por otro lado yo te decía, yo entiendo que el objetivo del pastor es eso, ¿no? El cuidar y cargar a la recién parida, dice, o sea, es decir, que cuando llega a Cristo, es alguien que nace de nuevo, como dice la Escritura, y la tarea del pastor es llevarla, o sea, cargarla prácticamente, darle, ahora sí que lechita y cuidarla. Llegará el momento en que vaya creciendo, se haga más fuerte, pero por ahí faltan las ovejas que por ahí también se descarrían, se acaban dañando, y el pastor tiene que ir por ellas. Ahora, a veces limitamos solamente la tarea del pastor en esa área, pero yo veo en Efesios 4, cuando se habla de los 5 ministerios, y entre ellos es el pastor, en realidad es para perfeccionar a los santos y prepararlos para servir. Entonces tú decías, ¿cómo yo puedo evaluar en un sentido de si estoy en el lugar correcto? Bueno, tengo entonces que entender o recibir esa parte del pastor, entendiendo la imperfección del ser humano, ¿no? Sí. Pero sí, tú ves en un pastor el interés por las ovejas. O sea, hay quienes muestran en medio de todas sus ocupaciones, pero un interés genuino, un interés desinteresado, pues, en el sentido de recibir algo a cambio, porque esa es la tarea del pastor. Por eso es bien difícil en realidad. Sí, es muy difícil lo que comentabas del oficio. Yo también estuve viendo, y el pastor, digamos, físico, el que pastorea las ovejitas, pues algunos consideran que ni vacaciones, ¿no? O sea, es muy demandante, es algo que tiene que estar ahí pues prácticamente todo el tiempo, es una tarea muy difícil, y por eso yo creo que Jesús lo hace ese símil, esa comparación, ¿no? De decir también que Él es nuestro buen pastor, y la Biblia nos marca que en esos ministerios que dices, que está el ministerio del pastorado. Yo creo que también un punto importante es poder saber primeramente que un pastor no solamente se forma por un deseo, porque muchos pueden tener el deseo, sino que inicia con un llamado. Así es. Y una confirmación del mismo, ¿no? Como tú decías, esa persona que se da su tiempo, que se puede ver el interés, que se puede ver el amor, que se puede ver el cuidado, que se puede ver la atención y el amor que tiene el pastor hacia su oveja, ¿no? Es algo que puede tener muchas cargas emocionales, puede tener muchos conflictos, puede tener muchas situaciones, puede tener inclusive estar enfermo y sin embargo estar ahí. Yo creo que de ahí comenzamos a ver que efectivamente hay un llamado. En el Antiguo Testamento
la nación de Israel le dijo a Josué, ok, nosotros te vamos a obedecer si Dios está contigo, como estuvo con Moisés. O sea, yo creo que uno de los parámetros que es importante es poder ver que hay un llamado. Así es. Hay un llamado, muchas veces los pastores como que no están, la gran mayoría dicen, no, es que yo no quería, pero pues Dios me llamó, me trajo, y finalmente... Bueno, es que quien entiende lo que es el trabajo, realmente lo que significa ser pastor, no va a querer la responsabilidad. Okay. O sea, de hecho, en realidad cuando tú eres llamado, o sea, si hay un anhelo, Sí, claro. pero hay un hay un entendimiento en tu corazón que en tus fuerzas no vas a poder hacerlo. Y yo veo, como tú decías, a veces, bueno, personas que sí responden nada más en el deseo de querer, ¿no? Y a veces hasta por el nombre. Sí. Yo tengo un conflicto con los nombres, te voy a ser bien honesto, Sí. con los títulos más, Sí. ¿no? El de ser pastor, y yo a veces hasta prefiero a mí que me digan siempre Abel, o hermano Abel, porque siento que lo más relevante es realmente la función que haces, no el título que tienes. No el nombramiento. Pero muchos, yo creo que eso evidencia cuando a veces no hay ¿cómo decirlo? Un llamado, o bueno, sí lo puede haber, pero a veces está el corazón equivocado, es que se busca mucho el título. Sí. Sea pastor, sea apóstol, no se diga apóstol en este tiempo, ¿no? Tienes razón, y por eso quería yo exponer este tema y también junto contigo, porque es como también yo lo expongo de esta forma, ¿no? En la Torre de Babel, hagámonos de un hombre y de una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Hagámonos de un hombre. Esa cuestión de pensar que el pastor tiene un tipo de posición o de liderazgo muy especial, y la gente a veces es más por querer decir, pues yo soy mayor que los demás, y entonces estoy en una posición mucho más alta que los demás, y esa es una percepción, en mi manera de ver, es equivocada. La gloria de Dios no desciende para vanagloriar a ningún ministerio. La gloria de Dios desciende y edifica la iglesia, a los pastores o a los ministerios, para edificación de la misma, como bien decías. Los 5 ministerios son para la protección de los santos. No es para ensalzar el nombre, no es para decir yo me ensalzo, yo me siento orgulloso, porque hay otro punto, Abel, de decir que siento que ha pasado. Los pastores a veces piensan que son suyas, ¿no? Las ovejas. Así es. Entonces, como son mías, pues yo puedo determinar sobre ellas. Yo pienso que no es así. No son ovejas, o sea, están a nuestro cuidado. Tenemos la enorme responsabilidad con ellos, pero finalmente pues son de Cristo. Sí, aún los discípulos, ¿no? Porque muchas veces son mis discípulos. Ajá, sí. Y yo digo, no es así, los tienes que hacer discípulos de Cristo. Cristo, claro. Porque como seres humanos fallamos. Y el único que no falla es Cristo. Entonces, yo creo que el buen liderazgo, el buen pastorado, entiende que son ovejas de Jesús, como tú dices. Te puso al frente, pero en realidad, dice Pedro, cuando llegue el pastor de los pastores, que es Jesús, o sea, el que es el verdadero pastor, sí, claro, ¿no? Nosotros somos, todos los que estamos al frente de alguna obra, de algún grupo, de alguna iglesia, solamente somos obreros, pero tenemos que llevarlo a que conozcan realmente al verdadero pastor. Claro, el pastor de pastores. Sí. Y también, yo decía, los discípulos no es para que sean nuestros discípulos, sino los tenemos que formar como discípulos de Jesús. O sea, el modelo a seguir es Jesús, claro, ¿no? Y tenemos que llevarlos a eso. O sea, el reto es de que si yo o el pastor se hiciera a un lado, ellos siguieran a Jesús sin ningún problema. ¿Y qué punto pones ahí? Porque a veces los pastores son o somos muy celosos de que alguien más crezca, ¿no? Como que yo comienzo, no, pues hermano, a ver, comienza a ser muy bendecido, y entonces pues mejor lo siento porque aquí el que manda soy yo. Y un pastor que ama, dice, no, a ver, pues tú, que Dios te siga bendiciendo, y si de aquí sales si Dios te bendice con un ministerio más grande, pues gloria a Dios, ¿no? O sea, qué bueno que puedo ayudarte en ese sentido.
ese es así el corazón de un pastor, no tener Así ese es. celo. ¿Cómo ves? Bueno, de hecho ese debe ser el corazón de todos nosotros. Desgraciadamente, nuestra naturaleza caída tiende siempre a haber un conflicto. Yo entiendo que es un proceso en el que Dios tiene que ir moldeando tu corazón. Por eso un llamado de un pastor o de algún ministerio en realidad no se da de la noche a la mañana. Eso también yo pienso que es así. O sea, si nosotros vamos a la Biblia y a la historia del rey David, él lo ungen, es un llamado que yo entiendo que Dios le había hecho, y viene después una confirmación con el profeta Samuel, y hay una confirmación, pero de ahí viene un tiempo de preparación. Sí, no es inmediato. O sea, y exacto, el tiempo de preparación pueden ser años, no sabemos cuántos, pero Dios empieza a moldear tu corazón para poder purificar y quitar las malas motivaciones o las motivaciones equivocadas de por lo cual queremos estar al frente de algo. Porque yo creo que eso es normal, de que todos tengamos o en algún momento hayamos tenido motivaciones equivocadas. Sí. Hablando de nuestra naturaleza Sí, caída sí. como cualquier hombre de Dios que estudiamos en la Biblia, ¿no? Así Tuvo es. motivaciones equivocadas, pero que se fueron purificando, Tratadas. ¿no? De tal modo que fueron moldeadas, y dio un Abraham, y dio un rey David, y dio un Pedro, que fueron finalmente quebrantados, moldeados, y pudieron ser de mucha edificación a la iglesia. Ese es el proceso que yo en lo personal pienso que muchos ahí se detienen, ¿no? O sea, a veces es tanto el orgullo, a veces es tanta la ceguera, a veces es tanto el decir, voy a decir una expresión muy común, ¿no? Aquí mis chicharrones truenan, y nada más, que eso impide que las ovejas estén bien cuidadas, bien alimentadas, y que la iglesia crezca como Dios quiere que crezca. Y increíblemente, si se dejaran moldear por Dios, tal vez no lo vean, pero tendrían una bendición mucho mayor. Así es. Ahora, lo que tenemos que entender también es que estamos en un proceso. Claro. Porque muchas veces también podríamos descalificar cuando en realidad es un llamado genuino. Claro. Solamente que Dios se está moldeando. Yo diría, ¿cómo no nos equivocamos? ¿Quién no se ha equivocado, no? Y a veces pensamos que un pastor no se puede equivocar. Y cuando tú dices, estoy en el liderazgo, no, o sea, te vas a equivocar y a cada rato. Sí. Pero, te digo, o sea, pero tú ves un amor genuino. Claro. Por Cristo primeramente y después por la gente. Sí, yo creo que aquí también cabe aclarar que el hecho, tú como oveja que nos estás viendo, hermano, hermana, joven, no significa que haya perfección en un ministerio. Porque este programa puede, no quiero que se desvíe y decir, no, pues entonces, pues usted tiene esta imperfección, no es llamado, no es así. No hay perfección en el pastorado. No hay un pastor que sea completamente perfecto y que no cometa errores. Pero lo que sí debemos cuidar es que ese pastor que comete errores tenga el genuino llamado de Dios. Creo que eso sí es lo que debemos cuidar. Como mencionaba el texto, si Dios estuvo contigo, si Dios va a estar contigo como estuvo con Moisés, entonces sin problema te obedecemos y vamos a estar sometidos a ti, porque es el diseño de Dios, es la dirección de Dios, ¿no? Digo, que esto no se preste para decir, no, pues entonces, porque entonces todos estaríamos descalificados y no habría pastores. No, a mí me sorprende, o sea, es que cuando vas tú ya a ver a Dios y de acuerdo a la Biblia, es como Dios llama a hombres tan imperfectos, o sea, para hacer su obra. Y en esa imperfección yo entiendo que porque Dios es el único que en realidad recibe gloria. Porque uno, o sea, dice, no, o sea, y más cuando uno se conoce, dicen, si me conocieras tal cual soy, Sí. te sorprenderás de muchas cosas, pero Sí. la gracia de Dios, lo único que yo por eso voy, es la sinceridad en el corazón, la genuina devoción por Cristo y la genuina devoción por su obra. Así es. Ahora, yo veo algo, yo he entendido algo, porque también nos podemos ir del otro lado. ¿Cuántos pastores no tienen ovejas que son terribles?
Y en lugar de colaborar con ellos, los acaban a veces hiriendo, traicionando, dividiendo. Yo he visto algo que a mí siento que ahí es donde está, así como hay una responsabilidad de ser un buen pastor, también hay una responsabilidad de ser una buena oveja. Yo veo algo en David, siento, ¿por qué voy a David? Porque me gusta como que el proceso del llamado. La Biblia habla del hombre conforme al corazón de Dios, pero no un hombre perfecto. Exacto. Pero por decir, cuando David era seguidor, por llamarlo así, de Saúl, porque un pastor es un líder a final de cuentas, y la Biblia y Juan 10 dice, ¿no? Que la oveja oye su voz y lo sigue. Entonces las ovejas, por llamarlo así, tienen que ser seguidores del pastor. Y entonces David es alguien que seguía a Saúl, ¿sí? Pero Saúl era un mal líder. Sí. ¿Estás de acuerdo? Diríamos, era un mal pastor. Pero cuando David tuvo la oportunidad de dañarlo, no se atrevió. Respetó la autoridad. Así es. Entonces, David, cuando era un seguidor, era un buen seguidor. Después David llega a ser líder, y era un buen líder. Y tenía un seguidor llamado Absalón, que era su hijo. Y que le quería dar con todo, ¿sí o no? Sí. Pero David se mantuvo siendo un buen líder, un buen pastor, por decirlo, si lo llevamos a eso. Sí, que podríamos concluir diciendo, bueno, en esta parte diciendo un buen seguidor va a ser un buen líder, y un mal seguidor casi por lo general es un mal líder. Pero iría más allá. Cuando tengas un mal líder, tienes que ser un buen líder. Porque este es el caso también de Samuel, ¿no? El mismo Samuel, que en ese tiempo decía que pues, el sacerdocio estaba para los solos. Así es. Pero Samuel ministraba a Jehová. Lo cual quiere decir que aún en esos tiempos se puede servir, se puede ministrar puramente a Dios, con un corazón limpio. Así es, sí. En ambos casos, como por ejemplo, de Elí o de Saúl, en ambos casos fueron llamados y confirmados por Dios. O sea, eso es algo que también podemos ver y que también queremos que los que nos están viendo en el programa puedan tener presente de que no es por descalificar a quien quiera descalificar, sino a quienes son llamados por Dios y debemos someternos a él. Sí, Saúl, en medio de todos sus errores, pero en realidad siempre David respetó su autoridad. Su autoridad, porque veía la autoridad que Dios había puesto en él, no tanto a la persona que era Saúl. Sí, lo que realmente representaba, se refería algunas veces a él como el ungido, inclusive cuando alguien va y le dice, no, pues ya murió Saúl, pensó que le daban una buena noticia, pues no. No, y hasta compone una canción, una canción, ¿no? Sí, sí. Porque habla del corazón de alguien que sabe ser un buen seguidor. Así es. O sea, entiendes perfecto, ora. Claro. Yo creo, porque a veces sí hay quienes van a salir de una iglesia, ¿no? Porque entiendes que quizás, como dices, te encontraste con un pastor o con un líder que simplemente puede que no haya sido llamado, puede que se esté desviando porque lo que estaba pasando o pasó con Saúl, puede ser que en algún momento la Biblia habla también que el corazón se endurece, que se va el corazón tras ganancias, o sea, tras la avaricia, y todo eso puede suceder. Pues, porque la Biblia nos muestra. Así es. O sea, no podemos descartar esa parte, y en esa parte también quisiera comentarte, Abel, que a mí me toca este tema porque he visto en la mirada de algunas ovejas congregantes, ¿no? El gran deseo de un pastor. El gran deseo de poder ser llevado a pastos verdes, el gran deseo de poder ser cuidados, como tú hablabas al inicio de las responsabilidades de un pastor, del corazón de ir a sanar, de poder cuidar, de poder alimentar. Y me ha tocado en más de una ocasión poder ver ese reflejo en las miradas de las ovejas, de decir, necesito un pastor. Es por eso que queríamos abordar este tema y poder decir, bueno, pues primeramente, lo que ya hemos comentado, es un diseño de Dios. Debes de estar reunido en una iglesia, debes de someterte a un pastor,
no debes de esperar perfección del mismo, debes de ser un buen seguidor, como bien decía nuestro hermano Abel. Pero, ¿qué sucede, no? Cuando ya los pastos pues ya son muy secos. ¿Qué sucede cuando pues tú ves que no hay una confirmación? ¿Qué sucede cuando ya la doctrina no es la misma? Voy a muy puntual, a ver, las ovejas como que a veces tienen temor de decir, es que no debo de salir, no debo de dejar mi iglesia porque va en contra de lo que Dios establece. Pero siguen ahí tal vez por años, y lo digo por el conocimiento de causa, he estado varias y durante muchos años, viendo que pues hay en pastos pues muy secos, ¿no? ¿Cuál es tu percepción acerca de eso? ¿Cuál es mi percepción? ¿Cuál es tu percepción y cuál sería, digamos, tu opinión referente a eso? Yo creo que en ocasiones te tienes que mover, o sea, hay cosas que te llevan, o sea, yo te decía, pues yo empecé con el objetivo porque hay algo que tiene que pasar en nuestra vida y es, ahora sí que un pastor te toma en cierta forma, ¿no? Sí. Y ayuda a Cristo a que tú seas limpiado, sanado, perfeccionado. Pero, y también cuando a veces llega a haber eventos en la vida o caídas también de algún tipo en situaciones, bueno, un pastor te ayuda a restaurarte. Pero también tiene que llegar el momento en que lo que yo decía Efesios 4, tienes que funcionar para la obra del ministerio, porque a veces traemos el cajón de la religión popular y a veces se pareciera que el pastor tendría que hacer todo. Sí. Y la verdad es que Efesios más bien nos dice que el pastor y todos los 5 ministerios están para preparar a los santos para servir. Entonces yo es donde hablo. En realidad la función en una iglesia, en eso, es un crecimiento continuo. Entonces cuando tu vida está estancada, tienes que ser bien honesto, porque también muchas veces es más fácil culpar. Claro, siempre va a ser más fácil decir tu responsabilidad, ¿no? Y yo creo algo también que tienes que aprender a correr con la visión que tiene tu pastor. Si estás en esa visión. O sea, dice Amós, andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, si la visión del pastor es, no sé, sembrar iglesias, pues tu corazón tiene que estar de alguna forma involucrada con eso. Sí, sea orando, sea dando, sea yendo, todo lo que implica el trabajo de sembrar iglesias, ¿no? Si a lo mejor la visión del pastor es lo que es la adoración, porque hay quienes suben mucho, pues también a lo mejor tiene que estar sobre eso. Porque muchas veces cuando no hay eso también no va a haber no puede caminar, ¿no? De acuerdo, ¿no? Entonces yo siento que a veces también tienes tú que ir hacia una visión, pero el problema es también cuando te mueves mucho y ninguna visión encaja, o ningún pastor es como que el que te llena, ¿no? Entonces a veces corres el riesgo, mira, más allá de que corres el riesgo de morir. Sí, como decíamos al inicio, ¿no? La oveja que se va del rebaño, pues muere, ¿no? Y finalmente tampoco es de estar saltando de una iglesia a otra. Yo creo que hay iglesias sanas, y es lo que tenemos que buscar. ¿Yo qué vería en una iglesia sana? Una doctrina. Primeramente una doctrina, ahora sí sana, basada en la Biblia, ¿no? O sea, el centro es la Biblia y... Ya voy bien, ¿no? Ajá. O sea, yo como oveja, ahora sí que como ovejita, pues yo veo que aquí enseñan bien la palabra, voy bien. Y recibo, ¿no? O sea, hay un efecto, porque también puede haber mucha elocuencia. Claro. Pero no es de elocuencia, es de poder recibir. O sea, que el Espíritu Santo toque tu vida a través de su palabra, ¿no? O sea, hablamos de la unción de Dios en la gente que enseña. Y bajo ese contexto, pues bueno, es que haya una buena fraternidad, yo lo veo, o sea, porque yo entiendo que son los pilares de una iglesia, lo que es su palabra, el compañerismo cristiano. O sea, necesitamos, volviendo a Efesios 4, dice que todo el cuerpo entretejido va creciéndose porque cada uno se va alimentando. Sí, y es imposible crecer dispersos, ¿no? Así es, entonces yo entiendo que esa es parte de lo que también tienes que buscar
la iglesia, volviendo no a la perfección, Sí, no claro. significa que no va a haber diferencias a veces. Sí, eso muy Pero muy sí, presente. pero hay una bendición de ahí, hermanos genuinos. Muchos, a mí me tocaba, ¿no? Luego a veces, o nos toca a veces, oye, es que, no, pues es que los hermanos, puros, nomás son hipócritas, lo clásico, ¿no? Sí. Digo, oye, pero también hay gente genuina, ¿sí o no? Claro, y sí hay. Claro. O sea, hay gente que en realidad manifiesta a Cristo, hay gente que le ha entregado su vida a Cristo, y yo les digo, por ellos vale la pena seguir. Y a veces, Rodéate de ellos. a veces Dios nos bendice de la persona que uno dice, pues como que está, ¿no? Así Y Dios en su provisión, en su diseño y en su sabiduría dice, todos son necesarios. El necio, el sabio, el débil y el fuerte. Todos somos formados, todos caben en el cuerpo de Cristo. Así es. Esa es una iglesia sana. O sea, es el segundo punto, ¿no? Tú ves, yo pondría el llamado, la enseñanza, la fraternidad, que bien dices, donde, o sea, yo me deleito, ¿no? O sea, como yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Sí, sí. Es decir, no, es decir, no, yo voy a ver al hermano Abel, ¿no? Y voy a ver a X hermano y me va a dar mucho gusto y cuando lo vea lo voy a saludar y... Sí, así es, o sea, Es eso, ¿no? exactamente, o sea, tú eres parte de, tú te digo, y te digo, y la verdad es que hay gente genuina, o sea, tenemos que entender que al igual que nosotros, porque a veces es más fácil como que, ay, los hermanos, pero júzgate tú mismo primero, ¿no? ¿Qué aportas también? Ajá, sí, porque a veces es más fácil, no, es que eso está mal. Yo he entendido que lo ideal es, puedes decir algo cuando estás dispuesto a involucrarte para que eso cambie. Claro. Yo también he dicho que hay dos clases de personas que van a la iglesia, los que nomás los que reciben y dan, y nada más los que reciben, pero no dan. O sea, los que, ay, estuvo bien mal tal cosa, pero tú no hiciste nada, ¿no? O sea, no contribuiste ni con la luz, ni con un foco, ni con, llegaste tarde a la reunión, no te involucraste, y eso es fácil, ¿no? Pero cuando tú ya te integras, te vas a dar cuenta de que las cosas no son tan simples, no son tan sencillas, y vas teniendo esa vida de iglesia. Ya no eres un cristiano aislado que va los domingos cada 8 días, sino que ya dices, no, yo formo parte de una comunidad, por así decirlo, de un cuerpo, y debo de trabajar y de vivir de acuerdo a ese, y de crecer de acuerdo a ese cuerpo, ¿no? Así es. Qué bonito, Abel, es y qué hermoso es cuando la iglesia crece, ¿no? Cuando al fin de año, por ejemplo, dan, ¿no?, todo lo que trabajaron, y que al fin de año dijeron, no, este año hubo tantos bautizos, ¿no? Este año concluimos tantas enseñanzas, este año hubo darles de primeros pasos o discipulados, este año se abrieron más iglesias, ¿no? Todo eso esboza una sonrisa de alegría, de satisfacción, de decir, gracias Dios por tus bendiciones, qué bueno eres porque nos estás permitiendo crecer juntos, porque estamos creciendo, porque hay buenos pastos, porque nos sentimos bien, porque nos sentimos contentos con tu bendición, ¿no? Qué bueno es eso, ¿no? Así es, sí Qué es. hermoso. Bueno, es causa de alegría y bueno, y también es como que una evidencia de que hay un buen liderazgo, ¿no? Y que la presencia de Dios ahí, porque La confirmación. es algo que, sí, así es el respaldo, al final de cuentas, que Dios da, ¿no?, a su obra. Claro. Entonces, pero sí, yo entiendo esa parte de que sí necesitamos buscar una iglesia sana. Entonces sería, digamos, la iglesia sana, tú decías la palabra, el compañerismo, algún punto más como para decir, aquí me quedo, aquí me quedo, yo no me voy. Bueno, yo te hablaba de la visión también que se La persigue, ¿no? Yo creo que tienes que ser alguien, como te decía, que tienes que entender que estás llamado a contribuir con la visión que Dios le dio al pastor que está ahí. Y qué bueno que quieres contribuir, hermanos, por favor, porque hay quienes buscan una solución para cada problema, pero hay quienes buscan un problema para cada solución. Sí, ¿no? Y aparte, tienen que ser personas que abran su corazón, porque muchas veces dicen, es que tuve un problema y nunca, pero es que nunca, como que piensan que Dios a veces te va a revelar todo, ¿no? Y yo creo en unos casos, yo creo en la revelación de Dios, yo creo que en algún momento Dios te permite ver la situación de una familia, ¿no? Sí. Pero la verdad es de que lo ideal es de que tú formes un compañerismo, un puente también con tus
Una comunicación, pastores, yo diría también, ¿no? Exacto. Esa comunicación de decir, porque a veces dicen, no, pues el pastor, no vamos a ir el domingo, por ejemplo, por un ejemplo burdo, pero no a veces el pastor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le avisa, no tenemos por qué. Si le interesamos, que él nos llame. Y si no les llama, pues es decir, no, pues le interesa. Y no es así, ¿no? Es como decir, bueno, hermano, este domingo no vamos a estar, por X o Y circunstancia, nos vemos otro día, ¿no? Y el pastor, eso fluye y es algo sano. Claro. Es algo, una iglesia sana es algo de mucho valor en nuestros tiempos, ¿no? ¿Hay algún punto más que quisieras decir, como decir, aquí me quedo y no lo Bueno, tengo que estar creciendo. Eso es algo. Por eso yo también hablo de establecerse. Porque es como una planta, ¿no? Tú la plantas, el pastor viene, la riega, le echa abono. Tú cuando oras con tu vida devocional es parte de lo que haces también. Pero tiene que llegar un momento en que crezcas y empiece a dar fruto. Entonces tiene que haber un crecimiento. Ahora, si tú una planta la cambias de lugar, esa planta se acaba muriendo. Y por eso te hablo, bueno, a lo mejor no me siento parte de esta iglesia, pero si no me siento, soy de los que visito todas las iglesias y de ninguna me siento parte, el problema está en tu corazón. Y te vas a morir. Y te vas a morir. Porque le acabas diciendo, no, es que no, ninguna te va a llenar. Y prefieres quedarte y bueno, hay tantos argumentos. Yo conozco tanta gente que a veces la visitas y eso pasó en su vida en realidad. El problema es de que visitaron, se decepcionaron de alguna forma, algunas situaciones, a veces son cosas absurdas, sí. Y que los hacen desistir y tú dices, ¿no entendías que la prueba era para que superaras eso en tu corazón? Porque así te movías en la vida pasada. Entonces, Dios va a poner cosas que a veces nos van a querer quitar de ese lugar donde estamos, que nosotros tenemos que aprender a perseverar. Yo creo que Dios sí nos habla y nos hace entender a través de su paz y de entender que estamos en el lugar donde debemos de estar. Yo creo que también ese es un punto importante a ver, de decir también la confirmación, de decir, Señor, aquí me siento muy en paz, ¿no? Yo me siento en paz, ¿no? Obviamente con las pruebas, las luchas, las imperfecciones, puede ser desacuerdos, pero yo aquí voy creciendo, como bien dices, yo voy teniendo un buen alimento, mi vida espiritual está bien, porque hay otra cosa, ya para ir concluyendo, es el primer responsable de la vida espiritual es uno mismo. Así es. Entonces yo debo de decidir a quién le voy a depositar mi vida espiritual, que no es cualquier cosa, ¿no? Porque fue comprada por la sangre de Cristo. Entonces yo voy a ver, porque yo requiero de un pastor, todo el mundo requiere de un pastor, los mismos pastores requieren de pastores. Así es. Alguien que esté velando por ellos. Entonces yo voy a cuidar de depositar mi vida espiritual, de mi familia, en una iglesia, con un hombre que justamente tenga estas características para que yo pueda ser llevado a buenos pastos y no estar, pues, de alguna forma desnutrido, porque es lo que sucede, ¿no? En algunos casos hay desnutrición, algunas veces por cuestión tal vez de forzar mucho el llamado y tal vez no lo tengan. En otras, como bien dices, de que las ovejas también son muy difíciles en ocasiones y van de un lado a otro y pues esa es ya decisión de ellos, pero el primer responsable de la vida espiritual es uno mismo, por lo cual también uno decide. Ese es el punto también con que quiero ir cerrando, a ver, que los hermanos en algún momento dado tienen esa libertad, ¿no? De poder decidir cambiarlos de pastos, por así decirlo, si en algún momento dado tienen que cambiar, si en algún momento dado tienen que tomar esa decisión de decir, bueno, pues ya hay una mala doctrina o los puntos que dijiste y debo de cambiar de pastos, que puedan decir, el primer responsable soy yo. Así es, ¿no? O sea, Dios nos da también esa libertad, ¿no? Y como bien dices, esa paz, esa confirmación de decir, estoy en el lugar correcto y aquí estoy y me establezco y me someto. Sí, porque al final de cuentas, bueno, hemos hablado del pastor cuidando, pero también un pastor
corrige. Y a veces cuando la oveja le gusta que la cuiden, pero a veces no le gusta que la corrijan. Pero cuando tú entiendes que Dios te lleva a un lugar, porque si somos hijos de Dios, Dios nos habla y nos confirma a través de su paz, de su palabra, que estamos en el lugar correcto. También tenemos que entender que va a haber cosas que nos van a querer arrancar de ahí. Y tenemos que aprender a permanecer. Una vez escuché a un hombre, un pastor, decía, a menos que te quieran clavar con una lanza, huye de esa iglesia, ¿no? Hablando como que refiriéndose a David, porque a veces también como que somos cristianos muy de papel, no sé si a la primera, muy animados, ¿no? Ajá, sí, no, es que no me saludó, pues sí. no te dio, pues como que... Entonces tenemos que ser personas de fe, como Juan el Bautista. Yo me imagino a Juan el Bautista, dice la Biblia, que salieron a ver una caña sacudida por el viento. Era un roble, era alguien plantado en lo que era la palabra de Dios, el reino de Dios. Y eso queremos, o sea, que sean ovejas, pero que tengan un calibre así, ¿no? Sí, que finalmente... Y como tú decías, que tengan un llamado y que después hasta te digan, están danzando más que el... Sí, finalmente que el pastor y lo que tú quieras. Gloria, pero como dices, esas cuestiones de no ser de papel, ¿no? Sí. Porque algo te va a querer desarraigar, siempre. Yo, por decir, la iglesia local, pues ha habido momentos en que recuerdo sobre todo que... Muy difícil, ¿no? Ajá, como que ya sentías que el plan de Dios no era ahí, pero no es cierto, o sea, el plan sigue, solo que las circunstancias que Dios permite, porque también tenemos que entender que Dios las permite para que crezcamos. Exacto. Hay una parte en Corintios que a mí me gusta, porque dice Pablo hablando a los corintios, dice, porque me extraña, o sea, que hay entre ustedes divisiones, pero en parte lo creo. Dice, porque es necesario que las haya para que los aprobados se hagan manifiestos. O sea, quiere decir que Dios permite los conflictos para ver si tu actitud y tu manera de responder, o sea, en tu manera de responder, tú evidencias si eres aprobado, ¿no? Si tú eres de los que perdona, de los que en lugar de desquitarte, de crear el conflicto, tratas de calmarlo en el sentido de con los principios de Dios, del amor, del perdón, de sufrir la afrenta, como dice también la Escritura, muestras que eres un aprobado por Dios. Claro. Pero también a veces con nuestra manera de actuar manifestamos que no hemos sido aprobados, que no aprobamos el examen. Sí, yo creo que eso también teníamos que evaluar cada uno, ¿no? Es decir, finalmente o me moví antes, o permanecí, o no fui aprobado, como dices, ¿no? Y yo creo que este programa, esta invitación que queremos hacer es para que tú evalúes, tú que nos ves, evalúes tu vida espiritual, que también tengas esas consideraciones de que finalmente pues no necesitamos, o Dios no requiere de esos cristianos de papel que por cualquier circunstancia se van, ¿no? Sino que justamente puedan crecer y permanecer en el lugar donde Dios nos haya puesto y poder dar fruto, como es el diseño que Dios tiene para nosotros. Así es. Sí, animar a los que nos están viendo a que perseveren, que yo creo que Dios nos lleva a un lugar con un propósito. Y cuando entendemos que ahí está el propósito de Dios, yo les diría al auditorio todo, que no desistan, que permanezcan, que hay momentos complicados como todo, o sea, pero que Dios va a hacer algo grande siempre, porque Dios actúa en la obediencia. Sí. Yo decía, si tenemos un mal líder, pues vamos a ser un buen seguidor. Sí, y cuando somos buen líderes, si tenemos un mal seguidor, tenemos que seguir siendo un buen líder, ¿no? Siempre tiene que ser bueno. O sea, al final de la responsabilidad es en uno. Claro. Cada quien, o sea, es que, bueno, un día a lo mejor vas a estar ahí. No, claro. Es que el pastor, bueno, es que a lo mejor un día vas a estar ahí. Claro. Y vas a poder y vas a saber. Sí, o sea, todo ese proceso tan, en verdad, esa responsabilidad tan grande que cargan los pastores, ¿no? Pero, y también nosotros como pastores o los que están al frente tenemos que recordar lo que es ser ovejas. Sí, tampoco fuimos así que muy obedientes, sí, ¿no? Y que dijimos, la primera yo ya obedeci, yo era
muy santos, ¿no? Realmente tenemos que tener esa paciencia, esa prudencia y esa sabiduría, ¿no? De poder saber cómo enfrentar esas situaciones permaneciendo y que finalmente va a dar fruto seguramente, porque me gustó lo que dijiste, Dios bendice la obediencia, ¿no? O sea, Así es. cuando lo ejemplificas bien con el rey David, lo vemos con otras partes de la Biblia, como Dios siempre va a bendecir lo que es la obediencia. A ver, nos da mucho gusto poder contar con tu presencia, poder escuchar tus opiniones, conversar contigo. Y pues lamentablemente pues, el tiempo ya llegó a su fin. Lástima que terminó de ese apoyo. Pero ¿quieres despedirte? ¿Quieres decir algo a los que nos ven? ¿Algún comentario final? Pues bueno, yo creo que la Biblia es clara, ¿no? Y la Biblia habla de falsos maestros también y tenemos que tener cuidado. Por eso yo hablaba de que hay iglesias sanas, establecidas, que también el pastor tiene lo que tú decías, tiene un pastor. Sí. Eso es algo que también es importante. Importantísimo, porque cuando eres absoluto, más bien cuando eres autónomo, eres absoluto y cometes errores. Nadie te puede decir, aquí vas mal. Así es. Y pues animarles a que busquemos primeramente al pastor de pastores, que es Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Nuestra mirada tiene que estar en Él, claro, y nada más que en Él. Que es una bendición cuando líderes, pastores modelan el carácter de Cristo. Es una bendición. Pero aun si no lo modelaran, nuestro ejemplo sigue siendo Jesús. Y por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es nuestra esperanza. Él fue el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él fue el que te llamó, también yo diría. Y Él es el que te quiere en el reino. No, a veces siento que a veces le damos más relevancia a lo que el hombre o las personas piensan o creemos que nos transmiten, pero en realidad quien murió en la cruz y quien nos compró y quien nos llamó es Jesucristo. ¿Y cuándo Jesús va a querer que nos vayamos de Él o nos alejemos? Nunca. Y de hecho, para concluir, Abel, en este capítulo vemos como que mencioné al inicio, como Jesús, sus discípulos se acercan y dice, despídelos porque es mucha gente. Y Jesús dice, bueno, ven y sucede con ellos, ¿no? Y dice, no, pues es que es mucha gente. Pero hay una parte que es que Jesús nunca deja ir a la gente sin saciar. Así es. Entonces, tenemos 5 panes. Jesús da gracias, toca el pan, lo parte y comienza a mirar. Porque Jesús nunca nos deja vacíos. Cuando tú pienses que estás vacío, bien decía mi hermano Abel, el pastor es Jesús. Y Él en pastos verdes nos sustenta, nos lleva, nos da de su agua, nos bendice, nos sana, nos hace crecer, nos da su consuelo, nos da su dirección. Y con esto es donde yo quiero concluir. Y pues muchos saludos allá en la iglesia local, al pastor allá en la iglesia local. Que pues Dios te siga bendiciendo, Dios te siga fortaleciendo. Y muchas gracias por haber dispuesto este tiempo, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Fue un placer estar con ustedes y pues confiamos en que seamos buenos pastores. Confiemos en eso. Necesitamos la ayuda de Dios. Y arriba el Cruz Azul. Y arriba el Cruz Azul. Porque el color del cielo es azul. Bueno, pues saludos, que Dios los bendiga, seguimos en contacto y dentro de 8 días nos vemos. Bendiciones. Hasta luego.